Polín. Historias, personajes, lugares. Damos la bienvenida a Elżbieta Borkiewicz a su programa Polín, Judíos Polacos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después del saludo universal, estamos todos, me imagino, bueno, no sé por qué visualizo a los oyentes como todos a la vez, sentados escuchándote, escuchando una de tus narraciones tan especiales. Hoy nos vas a hablar de deporte. Sí, vamos a homenajear a los deportistas judíos, judeo-polacos del siglo XX. Muy bien. Un tema muy amplio, pero bueno, habrá que reducirlo un poquito porque, lógicamente, por el tiempo que tenemos. Pero bueno, más o menos vamos a contar cosas que desde que el barón Pierre de Coubertin se empeñara en promocionar el deporte como el método universal para crear un hombre moderno, sabemos que sus ideas calaron hondo y también entre los judíos. Ganaron mucha popularidad entre la población judía de Polonia y Europa. Y quizás la población que más pronto reaccionó a estas propuestas, porque Coubertin, además de ser el creador del movimiento olímpico, pero sobre todo era hombre que soñaba con educar al hombre moderno en el espíritu de la paz. Así que el deporte siempre, además el final del siglo XIX y más o menos en los primeros 30 años del siglo XX, pues eran muy convulsos desde diferentes puntos de vista, también para los judíos, porque el mundo judío a finales del siglo XIX y XX ha cambiado muchísimo, ¿no? Así que el deporte fue un componente tanto de la ideología sionista como de la ideología socialista. Y en el periodo de entreguerras había en Polonia varios centenares de clubes deportivos agrupados en federaciones, pero no es suficiente, ¿no? Hay que decir también que muchos de los deportistas judíos representaban clubes polacos, no todos pertenecían a los clubes judíos. Las estadísticas dicen que los atletas judíos establecieron más de 30 récords individuales polacos, ganaron 84 campeonatos nacionales y 24 títulos de equipos y representaron a Polonia en competiciones internacionales más de 100 veces. Y la comunidad judía, que era muy diversa social y políticamente, y también eso se refleja en las organizaciones deportivas, porque el movimiento sionista, que era dominante en aquella época, creó una red de clubes Maccabi. Había sionistas de izquierda, sionistas de derecha. Sionistas de izquierda tenían el club Hapoel, que significa obrero. Luego había otros clubes sionistas más de la izquierda, clubes Estrella, y el Bund, que era el Partido Socialista Judío de Polonia, Lituania y Rusia, creó una red de clubes deportivos que se llamaban Morgenstern, la estrella de la mañana. Y la rivalidad entre los clubes judíos era feroz, incluso más dura que entre los clubes polacos. Y también los clubes deportivos judíos muchas veces colaboraban estrechamente con otros clubes polacos. Por ejemplo, en Cracovia el Morgenstern colaboraba con Cracovia, que era un club democrático multinacional, y el Maccabi, curiosamente, con un club de corte más nacionalista que se llama Vistula, también en Cracovia. Así que en los años 30, la Asociación Polaca Maccabi tenía unos 30.000 socios y la Internacional tenía 200.000 socios. Quiere decir que más del 10% de los socios
eran polacos, ¿no? Vivían en Polonia, eran de origen polaco. Y el deporte en el cual los judíos fueron siempre líderes mundiales fue el ajedrez. En el año 1930, en la Olimpiada de Ajedrez de Hamburgo, el equipo polaco formado por Akiba Rubinstein, Ksawery Tartakower, Dawid Przepiórka y Paulin Friedman y Kazimierz Makarczyk, quiere decir 4 judíos y un no judío, ganó la medalla de oro. Y gracias luego al juego, estos ajedrecistas, menos Dawid Przepiórka, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial porque en verano del año 1939 fueron invitados a los campeonatos mundiales de Argentina y así se salvaron. Pero Dawid Przepiórka, por desgracia, se quedó en Varsovia, era hijo de ricos terratenientes y una gran familia de empresarios, pero fue fusilado en el año 1940. En el año 1920, Polonia no participó en los primeros Juegos Olímpicos porque eran en Amberes, porque había una guerra, teníamos la guerra polaco-bolchevique en curso y no pudo, el equipo polaco no pudo participar. Pero luego lo hizo en la Olimpiada de París, en la que los deportistas judíos lucharon por las medallas para Polonia. Estaban entre ellos Ludwig Gintel y Leon Sperling, que eran grandes futbolistas, era el esgrimista Alfred Ader, y en los años siguientes Polonia estuvo representada en los Juegos, entre otros por el nadador Lejzor Schreiban, el boxeador Chapsel Rotholz y el esgrimista Roman Kantor. Y también había una mujer, la plusmarquista mundial de lanzamiento de disco de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, Jadwiga Weiss, que también era de origen judío. Resumiendo, podríamos decir que el deporte conseguía que se difuminaran las diferencias sociales y de clase, ¿no? Los atletas judíos que representaban Polonia se convertían en ídolos tanto entre los polacos como entre los judíos, y es significante que en los últimos años antes de la guerra, cuando el antisemitismo era cada vez más fuerte, en el deporte nunca se introdujeron leyes antisemitas, a pesar de muchas presiones y muchos intentos. Y luego, pues, no podemos olvidarnos de mencionar la Segunda Guerra Mundial. Pocos atletas judíos sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Los que pudieron sobrevivir porque estaban en el extranjero, como los ajedrecistas, o en Israel, como la atleta Helena Berson, que emigró a Palestina en el año 33, o el arquitecto y futbolista de Cracovia Ludwig Gintel, que logró huir ya en los primeros días de la guerra. Huyó también a Palestina. También hubo otros deportistas que sobrevivieron en los gulags soviéticos, por ejemplo, Josef Lustgarten. Chapsel Rotholz, el boxeador que sirvió después en la policía judía en el gueto, también sobrevivió a la guerra. Pero murieron en los campos de concentración, por ejemplo, Leon Sperling, Alfred Ader, Roman Kantor. Además, Roman Kantor tenía el pasaporte sudamericano y esperaba el permiso de emigrar. Por desgracia, este permiso nunca llegó a sus manos. Y tras la guerra, el deporte judío en Polonia no pudo reconstruirse, aunque se recrearon los clubes Morgenstern, Maccabi, Hapoel, y reanudaron sus actividades, pero en el año 1950 fueron cerrados cuando el Estado polaco decidió eliminar todos los partidos políticos judíos. Bueno, de hecho, todos los partidos que no fuesen el partido del gobierno.
Pero sí que hubo, después de la guerra, atletas con raíces judías, como la más grande, Irena Kirchstein, 3 veces campeona olímpica, 2 veces vicecampeona, llamada la reina del sprint. Era la deportista más grande del siglo XX, deportista polaca. En el año 2014 se relanzó el Club Deportivo Maccabi en Varsovia y 3 años después, en el año 2017, el equipo participó en los Juegos Macabeos de Jerusalén, donde ganó 2 medallas de oro y 1 de bronce. Pues interesantísimo todo lo que nos cuentas acerca de estos seguidores del Barón de Coubertin, que tanta gloria pues ofrecieron a Polonia en el deporte, y nos han emocionado las historias que nos has contado respecto a cómo vivieron los deportistas la Shoah, los que se pudieron salvar y los que no. ¿Seguiremos hablando de este tema, Elżbieta? Sí, por supuesto, vamos a hacer la segunda parte. Vamos a hablar de algunos de ellos. Muy bien, pues lo esperamos con impaciencia. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias.